24 Debates. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ya estamos en 24 Debates, donde abordamos la propuesta de nueva constitución de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Hoy vamos a hablar del derecho a la salud. Y para eso estamos con Tomás Jordán, integrante del Comité Técnico de Admisibilidad del PPD y representante del En Contra. Tomás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a este otro lado, Jorge Barrera, asesor del Partido Republicano y que está, obviamente, por el a favor. Muchas gracias. Jorge, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, les damos las instrucciones de cómo funciona esto, ¿cierto? Cada uno de ustedes tiene una bolsa de 9 minutos que tiene que administrar de la forma que mejor les parezca o pueda. Entonces, cada uno de ustedes tiene una tablet ahí donde debieran aparecer los 9 minutos, ¿cierto? Sí. ¿Es correcto eso? Perfecto. Entonces, a medida que ustedes vayan utilizando el tiempo, vayan dando sus respuestas, se van a ir descontando, el tiempo se va a ir descontando de esos 9 minutos. Lo mismo va a aparecer en la pantalla con los nombres de ustedes y abajo cuántos minutos y segundos les quedan. Yo se los voy recordando a medida que vayamos avanzando en el debate para que si alguno no se da cuenta que está consumiendo muy rápido sus minutos, yo se lo voy a advertir, ¿ya? Respuestas más cortas nos van a permitir pasar por una mayor cantidad de temas. ¿Estamos listos? Muy claro. Derecho a la salud está contenido en el famoso artículo 16, numeral 22, que dice el derecho a la protección de la salud integral y con varias letras que las vamos a ir analizando. Pero primero quiero saber, así como está descrito, ¿el derecho de la salud es un avance o un retroceso lo que plantea esta propuesta constitucional? Tomás Jordán. Hola, Jorge. Creo que es una mala propuesta, básicamente porque establece el mismo modelo que tenemos y lo profundiza. Y yo creo que en una coyuntura errada, que es la crisis del sistema ISAPRE. Por lo tanto, viene a establecer un modelo, a fortalecerlo en un camino equivocado, porque en el fondo, si tenemos las aseguradoras privadas en crisis, no puede ser que las venga a constitucionalizar, por un lado, que le asigne un rol determinado. Creo que habían distintas fórmulas mejores, que era fijar una habilitación a la ley, que haya una discusión política sobre cuál es el mejor modelo de salud, pero lo que hace al final es constitucionalizarlo. Ya está en la Constitución vigente constitucionalizado y acá profundiza ciertas cuestiones que me parece que es un error. Jorge. La verdad es que estamos frente a una propuesta constitucional que garantiza de mejor manera el derecho a la salud de todos los chilenos. No es verdad que estemos frente a una constitucionalización de la ISAPRE. Acá lo que existió fue un acuerdo político cuando se establecieron las 12 bases, en virtud del cual los derechos sociales se iban a garantizar a través de instituciones estatales y privadas. Y es justamente lo que hace el Consejo Constitucional y también la Comisión Experta al reconocer después también el derecho a la salud integral. ¿Y por qué integral? ¿Y por qué es importante y es un avance? Estamos frente a una propuesta constitucional que reconoce no solamente la salud física, sino que también la salud mental. Estamos frente al reconocimiento como derecho garantizado de una salud oportuna, porque una salud que no llega a tiempo no es un derecho realmente garantizado. No estamos frente a un establecimiento de un modelo único de salud. Lo que ocurre es que acá, obviamente, cuando se habla de universalidad, cuando se habla de solidaridad, lo único que se trata de equiparar es que estamos frente a una posibilidad estatal de esa universalidad o una posibilidad estatal de esa solidaridad y no estableciendo a través de instituciones estatales y privadas, tal cual lo establecieron las 12 bases y cual tal lo establece la propuesta constitucional. Ahora, en el artículo 16, número 22, letra B, ¿qué es lo que se establece? Establece que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas, distinto a la redacción de la Constitución actual, que es parecido, pero tiene una pequeña o que parece pequeña diferencia, que dice a través de instituciones públicas o privadas. Con esta propuesta, con esta redacción, ¿cuánto cambia la lógica del funcionamiento de las prestaciones de salud? Porque hay, yo me imagino, una intención al decir públicas y privadas, no es públicas o privadas. El Acuerdo por Chile estableció dentro de las 12 bases que los derechos sociales, primero que el Estado era un Estado social y democrático de derecho. En segundo lugar, estableció que se reconocían y garantizaban derechos y libertades fundamentales y que estaba al servicio del bien común. Que estos derechos iban a ejercerse y ejecutarse con progresividad, con responsabilidad fiscal. Y la última parte que establecía es que iba a ser a través de instituciones estatales y
privadas. Por lo tanto, O sea, esto no es forma lo que se llama la parte. provisión mixta, ¿cierto? Exactamente, y decía a través de instituciones estatales y privadas, porque no solamente la provisión, y eso es quizá un alcance que es muy importante. Hablamos de quien provee, del prestador de salud, pero también quien da cobertura, quien realiza el aseguramiento. Las prestaciones Esta fue la y parte las del aseguradoras. acuerdo, esto fue parte del acuerdo político al cual se llegó en el acuerdo por Chile. No es parte solamente de lo que ocurre a nivel de, del Consejo Constitucional. Y por lo tanto, cumpliendo con las bases talmente como están establecidas, lo que hace en definitiva es establecer una universalidad. Ya vamos a hablar, yo sé, del plan garantizado, sí. pero establece una universalidad tal que se pueda entregar de manera solidaria a través de instituciones estatales y privadas, tal cual lo establecen las 12 bases. Pero entonces significa que debe haber, el Estado se compromete a que debe garantizar que existan instituciones privadas y estatales y públicas, tanto para el aseguramiento como para las prestaciones de salud. Pero esa ¿Estoy garantía correcto? nunca es material, y eso es lo importante, porque se ha tratado de decir que esto implica que tiene una obligación constitucional de realizar una especie de salvataje si es que instituciones privadas quiebran. Eso no es verdad. Acá lo que se establece esto es como que si en el derecho a la educación, por ejemplo, o en la libertad de enseñanza, que hemos tenido libertad de enseñanza desde la Constitución del 80 en adelante, incluso nosotros desde la Constitución del 33, dijéramos que eso garantiza que el Estado tenga que salvar a todas las instituciones privadas si es que van a la quiebra o algo así. Eso no es No, verdad. pero tiene que garantizar que existan instituciones privadas. Si no son las ISAPRES, se llamarán de otra manera. Pero es poner las condiciones tales para garantizar no solamente que existan esas instituciones, sino que la libertad de elegir. Si no existen instituciones distintas a las estatales, ¿cómo existe entonces libertad de las personas para poder elegir entre esas instituciones? Tomás Jordán, Vamos. ¿cómo cambia con esta lógica, digamos, o con esta redacción, cómo cambia el funcionamiento de las prestaciones de salud? Sí, como decía yo en un comienzo, profundiza el modelo actual y eso creo que es claro y es necesario explicar. El modelo funciona con dos sistemas, el sistema público y el sistema privado. ¿Estamos hablando de aseguramiento o de prestaciones? Ambos, porque en el Ya. fondo hay prestadores privados y hay prestadores públicos, hay seguro público, que es el FONASA, y hay seguros privados, que son la ISAPRE. ¿Okay? Hay dos subsistemas o dos sistemas que se llaman público y privado. ¿Okay? Para que funcione el público se requieren ciertas cuestiones, que el Estado pueda gestionar a los establecimientos públicos, los servicios de salud, los hospitales, ¿okay? Prestadores públicos. Y hoy día existe una palabra, que es la que tú mencionabas, que es o privado. Así es la Constitución actual. Así es. La que ustedes ¿Qué quieren le- mantener. ¿Por qué es más moderada que esta? Curiosamente. Pero ustedes la porque buscan mantener por porque eso. los problemas que hemos tenido bajo esta constitución, hay que recordar que el presidente Lago no pudo gestionar su garantía explícita porque no pasaba el test de constitucionalidad de la solidaridad. En esta, imagínate, en la vigente, imagínate esta. Pero Tomás, ¿tú estás de acuerdo que está... es que quiero ¿estás de acuerdo explicar, solamente quiero un explicar el minuto? sistema ¿Tú estás de acuerdo público. que el I está en las 12 bases? Y que a través Quiero de instituciones explicar, que lo estatales y dije en un privadas comienzo, están las 12 hay bases. distintas fórmulas de entender el sistema de salud. Se podría haber moldeado de diferentes maneras. La propuesta hace una opción que divide en dos sistemas, el público y el privado. El problema para el público, y la palabra ahí, es que hoy día el Estado gestiona su red con servicios, con establecimientos públicos y también puede contratar privados. Sí. Pero si dice y privados, siempre lo va a tener que hacer con establecimientos públicos y privados. O sea, está obligado. ¿Cuál es el problema de eso? Que la modalidad institucional que hoy día existe, eventualmente podría ser incluso inconstitucional si el sistema público quisiera solo gestionar en establecimientos públicos que se atiende al 80% de la población. ¿Ok? Y dos, cuando Jorge dice que no se constitucionaliza ISAPRE, eso no es verdad. Porque la discusión que se dio en la comisión experta y en el Consejo sobre la frase del derecho a elegir el sistema de salud solo giró en torno a la elección en el sistema de los seguros privados que son la ISAPRE. ¿Por qué razón? Porque eso existe hoy día. Y ese inciso hoy día consagra el sistema privado de salud que son las ISAPRE. Por lo tanto, si uno fija las dos reglas que están ahí en el numeral B, o sea, la letra B que tú señalabas, el I debilita el sistema público y la libre elección consagra el modelo ISAPRE actual. Por lo tanto, la pregunta ¿es mejor que la redacción que hoy día está vigente? No. ¿Por qué? Porque trae más problemas, incluso de constitucionalidad, de las prestaciones públicas que hoy día se dan. Ya, o sea, y al decir I, ya te voy a entregar la palabra, Jorge, pero al decir I en vez de O, primero quiero que le contestes lo que preguntó Jorge. Sí. Que ¿tú reconoces que eso está en las 12 bases, el I? El I está en las 12 bases sobre el Estado social, no sobre salud, no sobre pensión. Ya, pero Pero Estado social sobre los abarca derechos, todo, no, ¿no? sobre los derechos sociales. hay Dice, diferentes- los derechos sociales sociales a través de Hay instituciones diferentes estatales y formas privadas. de cumplir las 12 bases. Eso es una Por ejemplo- interpretación que No, está haciendo Jorge, porque si no ahora. puede haber una sola opción. Yo estoy de El acuerdo que no texto puede haber una sola tener opción. una sola opción. De- Voy a ejemplificar. Pero decir el distinto, sistema de salud es distinto inglés, lo que estás diciendo. El sistema de salud inglés, que es de seguro único, ¿okay? Principalmente estatal, sería inconstitucional bajo este texto, ¿okay? Bajo el que se está proponiendo acá. El sistema español sería inconstitucional bajo este texto.
Pero curiosamente, esos dos modelos sí cumplen las 12 bases chilenas, porque son modelos que permiten flexibilidad o permiten tener distintas alternativas, seguro único o multiseguro, que es el caso de la ISAPRE, ¿ok? Prestador estatal o prestadores privados. ¿Y entonces por qué sería inconstitucional el sistema, digamos, el sistema establecido? ¿El inglés o el español? ¿El inglés o el español? Porque hay un seguro único con seguros Sí. complementarios. Sí, pero los complementarios son privados. Sí, pues, pero acá cuando te dice la libertad de elección y te crea dos sistemas, no hay complementariedad ni suplementariedad, tiene que estar paralelo al sistema público. Por lo tanto, te rigidiza el modelo. O sea, no te permite alternativas. Eso El es lo que yo Estado, le en digo a el Jorge. fondo, el Estado estaría obligado a que existan las instituciones privadas Está obligado, y ejercer aunque quiebren. su acción a través de las instituciones privadas. Así es, si fracasan o quiebran, el Estado está obligado a sostenerla. Y ese es un problema. O a crear otras. Si no existen las ISAPRES, tendría sí, las que tiene que crear crear porque la Constitución le dice que tienen que existir. Eso, A ver, eso Jorge, es, ¿por qué a ver, tú eso es dices que absolutamente es falso. Y yo falso? lo que ¿Por pido, qué es falso? además, es honestidad intelectual, porque uno no, lo que no puede hacer es que una interpretación respecto a estatales y privadas sirva para algo y lo declare inconstitucional, y en el otro caso, ese mismo estatales y privadas sirva para tener un sistema únicamente estatal. O sea, pongámonos de acuerdo, porque lo primero es decirle a la ciudadanía que estamos frente a un texto que recoge la provisión de un derecho social, como es el derecho a salud, en los mismos términos que establecen las 12 bases. Eso es lo primero. Lo segundo es que es importante tomar en cuenta el derecho a elección. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta el derecho a elección? Porque ese derecho a elección existe en la Constitución vigente y nadie ha dicho que ese derecho a elección ha llevado a la constitucionalización de las ISAPRE. No es una profundización del modelo. Además, lo que se garantiza es el deber preferente del Estado de acciones de salud. Incluso nosotros podríamos interpretar esta norma que está más referida al prestador que al asegurador, Ya. porque son las acciones de salud las que se garantizan a través de instituciones estatales y privadas. Algo que hace hoy el sistema de salud. Recordemos, esto ha sido amplio debate. O sea que podría interpretarse, según lo que estás diciendo, como que el Estado tiene que garantizar que existan prestadores privados. O Tiene sea, que- la tiene norma- que- no, tiene que pero no garantizar- necesariamente Esto, a ver, aseguramiento. lo que pasa es que no definamos acá, yo creo que es muy importante para que la ciudadanía se dé cuenta, esto no es una pelea entre prestadores ni aseguradores. Ya. Esto es cómo el Estado tiene el deber de garantizar preferentemente, ser garante de que las personas reciban esas acciones de salud para garantizar su derecho a la salud. Y Y hay eso que- lo puede hacer Sí, de manera habilitante entre instituciones estatales y privadas. Son las acciones de salud. Y hoy día lo hace. El Estado, cuando no tiene capacidad, si va a un Contrata, hospital, por sí. ejemplo, contrata prestadores privados para establecer, obviamente, esas acciones de salud. Y lo mismo, lo que nosotros estamos diciendo ahora respecto incluso, por ejemplo, del plan garantizado de salud, que es muy relevante, es que obviamente las instituciones estatales y privadas van a tener Ya que vamos a ofrecer ir al este plan. pero que creo que es importante, en donde lo que importante es la cobertura universal. Todos los sistemas de aseguramiento van a tener que contar con ese plan sin discriminación por sexo, sin discriminación por edad y sin discriminación respecto de preexistencia médica. Vamos a ir al plan, pero Sí. inmediatamente, pero quiero recordarle a Jorge que le quedan 4 minutos con 10 segundos. Así es que se tiene que ir con calma, si no se le va a consumir todos los minutos. Mientras Tomás Jordán le quedan 6 minutos con 1 segundo. 56 segundos más. Que 56 segundos más, Tomás Jordán. A ver, hay un par de cosas que Sí. hay que hacerse cargo. Sí, claro. Pero sobre el plan universal, que ya, digamos, es una de las novedades, podríamos decir, en materia de salud de este texto. Está en la letra C del mismo artículo 16, numeral 22. La ley establecerá un plan de salud universal sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales, de nuevo, y privadas. ¿Está de acuerdo con este Lo que plan pasa es que universal ese o no? plan, a ver, es interesante la pregunta porque no sabemos de qué se trata el plan universal. Lo voy a explicar. Ya. Primero Ahora, que todo, estamos hablando de una constitución. sí, no de somos una ley. ambos constitucionalistas Ya, y sí. estamos en ese nivel. Quiero decir que dice sin discriminación y preexistencia. Los únicos que discriminan y tienen preexistencia son las ISAPRE. Sí. Por lo tanto, volvemos al punto que es una constitucionalización y que le trata de corregir los defectos del sistema. Dos, la universalidad, ¿a qué se refiere? Porque no es claro el texto, ni tampoco han sido claros sus interlocutores respecto de que es que todos vamos a tener el mismo plan de salud, la misma base, pero si hay dos sistemas, uno público y uno privado, que uno funciona con cotizaciones 7% privado y el otro redistributivo y solidario como el FONASA, no es el mismo plan. O va a ser como lo planteó el presidente Piñera, de que era un plan universal solo para el sistema público. Y otro para el de las aseguradoras privadas, Había porque eso es lo que acaba de decir Jorge, hace parece. hace 3 años era solo un plan universal de salud para el sistema público y FONASA.
No había plan universal de salud para el sistema privado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué significa ese plan universal de salud? No es claro. Ya, pero en porque principio, ¿te parece correcto que exista un plan universal para todos de lo salud? que pasa es que si va a ser seguir dividiendo en sistema público-privado, va a seguir segregando, porque tu plan universal de salud en el sistema privado va a ser mejor que en el sistema público. Y ese es el error del texto, porque como divide y no permite integración, tú siempre vas a tener un plan de salud universal, tu plan de salud con tu 7%, porque tiene un contrato privado, por lo tanto, siempre va a ser mejor. Es decir, ¿quién siempre va a salir perjudicado? El 80% de la población que va a tener un plan universal de acuerdo a los costos que pueda solventar el Estado y las cotizaciones. ¿Qué contesta eso, Jorge? La verdad es que estamos frente a un plan universal que va a garantizar principalmente que se atiendan las personas sin discriminación por sexo, sin discriminación por edad y sin discriminación por preexistencia ¿Qué es el médica. problema de la ¿Cuándo ISAPRE? vamos a saber que exista eso? Lo vamos a saber en este gobierno. Porque quien tiene que presentar el proyecto de ley respecto No del un tema plan de este es el gobierno. presidente de la República, el presidente Boric. Porque es un año lo que dice la disposición octava transitoria, es que debe presentarlo él. Ya, Por lo pero tanto, Jorge, lo que la pasa novena es que transitoria señala expresamente que es él el que tiene que sistema presentar el proyecto público no de ley. Eso es lo discrimina. primero. Lo segundo es las instituciones privadas. En alguna parte existe de este texto la palabra ISAPRE o la palabra con fines de lucro respecto de la garantía para poder nos señalar. engañemos entre La verdad nosotros. es que no. La verdad es que no aparece en este texto. Este texto Ya. permite, obviamente, que sean instituciones privadas que puedan ser sin fines de lucro, que permite, obviamente, que puedan ser cooperativas y otras serie de instancias que puedan ser instituciones que presten, obviamente, cobertura en este plan universal. ¿No es un intento Ahora, de no lo salvar hagamos. ¿no es un intento de salvar a las ISAPRES? No, para nada. De hecho, al revés, es un intento, el plan universal, para garantizarle a todas las personas un piso. Porque acá lo que se está Pero ese estableciendo es plan lo mismo. universal, Dice el Jorge, 80%, pero lo que se explícate, dice, solamente para acláralo poder acá. terminar, si me permiten terminar. Sí, lo que pasa es El que ya poco 80%, el 80% que dice el que se atiende efectivamente en el Sí. sistema privado de salud. Lo primero que uno, el sistema privado de aseguramiento. Aseguramiento. Y esto es muy Público, importante. público, el 80%. Es entender que esas personas cuenten con garantías mínimas respecto de un plan de cobertura para abrir la cancha también a aquellas personas que se atienden en el seguro privado para que puedan elegir. Porque el derecho a elección, tal cual está establecido en la Constitución vigente, se mantiene en esta propuesta. Pero quiero decir Ya, solamente pero algo que es muy demos la palabra relevante porque- para Sí. poder terminar el argumento. Esto es tan importante establecerlo así, porque en definitiva lo que estamos haciendo no es bajar a las personas que están en la ISAPRE a un sistema único, universal, donde solamente sea lo estatal la única solución. Estamos frente a un sistema que le entrega a la sociedad civil no solamente el aseguramiento, sino que la provisión de derechos sociales. Tomás Jordán. A ver, vamos por partes. Vuelvo al punto. La discusión en el Consejo fue que la libertad de elección era para establecer el sistema de seguros privados de salud. Eso es lo que dice, eso es lo que dijo la izquierda durante la discusión no soy de y izquierda, nunca yo no en soy ninguna de izquierda. parte no está Sí. en las actas de la comisión Pero experta, sí es la no discusión. está en las actas del Consejo Esa fue la Constitucional discusión que se dio De hecho, precisamente lo que se hizo fue flagrantemente establecer de que no existe constitucionalización Bueno, del sistema de ISAPRE. Lo voy a decir de otra manera, Copia el texto actual y el texto actual lo que tiene por objeto establecer la ISAPRE. El texto que lo está proponiendo tiene la misma frase, por lo tanto, la misma razón, la misma disposición. Pero de que Es se decir, pueda establecer no significa es una decir, obligatoriedad que es exista. decir, No existe una constitucionalización de la existe institución. ¿Dónde está porque la existe palabra ISAPRE acá? La libertad, No la existe. libertad de elegir el sistema de salud para que las personas no están escuchando se ha significado los últimos 40 años que existan seguros privados de salud. O sea, ¿tú prefieres que no exista libertad de elegir? No, que existen, que pueden existir seguros privados. Lo que quiero decir es que la intención de este texto es constitucionalizarlo. La y intención, lo mantener- importante es el texto. el Más allá, texto, no, el pero texto, obviamente el texto se basa en vámonos una al texto. intención, en una voluntad expresa de constitucionalizar. Dos, No existe ninguna voluntad expresa. ¿Dónde está expresada la esa voluntad expresa en la discusión, si uno No miren es los verdad. videos, miren la discusión constitucional. No es verdad eso. La discusión No, lo que no, se hizo no. fue Estamos buscar tratando- aseguramiento en cobertura A ver, universal Jorge, a sí, todas las sí, personas. aquí no hay un problema con que existan seguros privados, ¿ok? No hay un problema Es con que seguros pareciera privados. que existen, No, no porque hay, alguien te estoy cuestiona diciendo, de que el te 80% se atiende en el que no hay sector un problema público y con otra que persona se seguros atiende en el privados. sector Estoy privado. diciendo que la mayoría de la población se atiende en el FONASA, en el sistema público, ¿ok? Si uno tuviera que tener el foco en la constitución nueva que se va a proponer, ¿dónde debería estar el foco? El foco en la salud oportuna, en la salud, pero ¿Dónde obvio. las personas tener una mejor salud o pelear porque se establezcan los seguros privados de salud que tengan su propio Tener una inciso? mejor salud. Y yo esperaría que Tener este una mejor debate salud. tendiera a tener una mejor salud. No es la al punto porque discusión del sistema tengo privado 2 público. minutos 21. Por lo tanto, se crea un plan universal de salud, que en general, en una idea abstracta, por decirlo así, es una buena idea. Pero El problema está en que como tú dividiste el sistema en dos, vas a tener un plan universal para el 80% y un plan universal
para el otro 20. ¿Por qué razón? Porque aunque Porque tú tengas las mismas... porque en el fondo las cotizaciones van, las mías, digamos, al aseguramiento Así privado, es. y las de la Entonces, mayoría de la gente va a FONASA. Por lo tanto, tu ese plan- 7% va a ser menos, o sea, finalmente el financiamiento Así para es. FONASA va a ser menos Entonces, que el de las ISAPRE. porque Eso, si- por- eso es lo claro, que porque- Esto tiene que ver pero- principalmente con quienes se atienden. Si en definitiva es No, la elección de las no, personas no, tiene no. que ver con las cotizaciones Las- también que presentan las personas. Las cotizaciones, ¿de quién es el dinero que se recauda respecto a las cotizaciones? Podemos entrar en esa discusión. Escucha. ¿De quién es el que No, pone, es que quién es el quiero que me pone los ponga recursos? atención. Ponga atención. 1 minuto con 40 Las segundos, con personas, 49 segundos le cuando queda a tienen- Jorge tienen Barrera, su a Tomás Jordán, 1 minuto con 7%, 50. tienen su 7%, si tienen dinero, porque esa es la discriminación que hay en el sistema, que es por económico, una discriminación económica, pueden ir a un seguro privado, ¿ok? Por lo tanto, si hay un plan universal, vamos a tener 2 planes universales. El que yo puedo pagar con mi 7%, que necesariamente va a ser mejor que el que pueden pagar aquellos que van al sistema público. Esa No, es la gran diferencia. eso no es verdad. Eso es verdad. Eso no es verdad. ¿Cómo se soluciona esa no, parte? porque el plan de el salud plan está privado presentado- es con base al No, 7% que yo cotizo. Y por lo Le tanto, vuelvo, si gano más a dinero, pedir mi a plan de Tomás, salud va a ser le vuelvo a mejor. pedir a Tomás que se ponga de acuerdo consigo mismo. No, que no, partió no. diciendo que el estatales y privadas significaba Yo creo- constitucional para un aspecto e inconstitucional para No, otro. Ahora no, está no. diciendo otra cosa y está diciendo que obviamente el 7% que recae de una persona va a ser distinto al 7% de que recaude ¿Y no en es el así? fondo ¿No privado, es en el así? fondo público. Cuando está ¿Cómo diciendo al funciona, revés, Jorge? el plan Jorge, universal. A ver, te hago una y lo pregunta. dijo de la siguiente manera, dijo, No, no, si veremos no. cómo es el proyecto de ley Jorge. que presenta el presidente. No, yo no o dije veremos eso, cómo el lo dijiste proyecto de tú. ley, dejándole camino. Yo no dije eso. al- ¿Cómo pero debiera dejándole ser, camino entonces, según al tu legislador y el interpretación? espacio, obviamente, al legislador democrático para ponerse de acuerdo en el Congreso, además, de cuál va a ser el tipo de plan de salud con el presidente de la República, este presidente de la República, que va a tener que presentar ¿Cómo ese debiera ser proyecto. ese plan universal? Claro, Ese ¿cómo plan debería ser el universal plan? debiesen todas las instituciones que prestan cobertura de salud, de salud, van a tener este plan mínimo. Eso lo va a definir el Congreso Nacional, cuáles van a ser esas prestaciones mínimas que van a ofrecer. Y Hoy día debieran se ser hace. iguales No. para la Hoy gente día- que está hoy en día- FONASA que hoy para la día- gente que está Esa es en la Debiera pregunta. hace. La Constanza hace Debiera una pregunta ser que es igual, clave. debiera ser ¿Que va a ser debiera igual o no va a ser mi plan, igual? Si yo estoy en ISAPRE, Esa es mi la plan pregunta. universal debiera ser El igual. plan que universal, que el que universal está en con FONASA, garantías mínimas debiese ser igual. igual Es que en no es, prestadores, no es igual en porque que- tienes dos No sistemas. no necesariamente en prestadores, igual en prestaciones y acciones de salud, Ya. igual en cobertura ¿Y si fuera respecto a las así, acciones Tomás? de salud. Sí, lo fuera que pasa así? es que para cuando uno habla de un plan son 3 cuestiones. Son las enfermedades que van a estar cubiertas Así es. y que está ligada a la cobertura. Sí. ¿Ok? La cobertura financiera y las redes. ¿Ok? Sí. Las redes donde yo me voy a atender. ¿Vale? Si yo cotizo el 7% y tengo un contrato privado de salud con cualquier aseguradora, llámese como se llame, ¿ok? Sí. Lo más seguro es que el plan universal mínimo va a estar bajo mi 7% porque yo cotizo más que eso. Por lo tanto, Ya, pero ese 7%, necesariamente, el que está en el seguro privado va a ser siempre mejor su salud que el que está en FONASA. Y ese es el gran problema. Pero ese porque- problema no lo tenemos con los seguros complementarios. Entonces, cada persona claro, que tenga es un entonces un seguro plan universal de salud, complementario. Uno prohibamos podría de acceder tener a seguro eso. complementario, Sí, porque si Lo le que prohibimos pasa tener seguro es que- complementario, vamos a tener lo mismo escúchame que más, dices tú. la persona que está en el FONASA hoy día tiene un seguro universal. Hoy día hay universalidad en el FONASA. Están todas las prestaciones, hay acceso, hay cobertura financiera, ¿ok? Por lo tanto, si tú estás creando un sistema, un plan universal, debería ser mejor. El problema es tú que como creas 2 sistemas, el sistema público no tiene capacidad de tener mejor salud porque la mayor cotización se la lleva el sistema privado. Por lo tanto, necesariamente, por la propuesta, vas a seguir manteniendo los 2 sistemas en que este va a estar mejor atendido, va a tener mejores redes, va a tener mejor cobertura, mejor hotelería y este va a seguir a la mera voluntad de la capacidad que pueda tener el Estado. Por lo tanto, o tenemos un plan universal que para todos es igual, en las mismas redes, en la misma cobertura financiera, porque las enfermedades siempre son las mismas, porque hoy día las ISAPRE tienen que copiar la cobertura Sí. que tiene el FONASA. Le Y quedan 4 eso no es segundos. posible garantizarlo con un sistema que se divide en 2. Eso no quiere decir que uno crea en el Estado total, que sea estatalista, no. Uno cree en el seguro privado, cree en los prestadores privados, pero el tipo de modelo divide. Se le acabó el tiempo a Tomás Jordán. Quiero preguntarle una cosa, agregarle a Agregue los nomás. 35 segundos que le decía Dale. Jorge Barrera. ¿De qué hablan cuando hablan del derecho a elegir? Porque cuando está constitucionalizado, Sobre porque eso sí está constitucionalizado, ¿cierto? El Sí. derecho a elegir de las personas. Estamos hablando que la gente va a tener derecho a elegir si me aseguro en un público o en un privado, o sea, hoy día lo que conocemos ISAPRE o FONASA, o voy a tener el derecho a elegir dónde me quiero atender, si en un hospital público o en una clínica privada.
¿De qué estamos hablando? Creo que es muy interesante tu pregunta. Voy a mezclarla en mis 35 segundos. En 34 segundos. En 34 segundos. Lo primero es que la letra D del artículo 1622 dice: el Estado deberá sostener y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad. Por lo tanto, esa diferenciación respecto de las redes, respecto de las redes que tenga el Estado, que incluyen obviamente prestadores estatales y prestadores privados, va a tener que ser igual en oportunidad y calidad. ¿Qué incluye la elección? La elección obviamente incluye asegurador, que es como se ha entendido, y también prestador. Pero hay que entender que esto no significa que prestador en términos materiales las personas le estemos haciendo una falsa promesa de que se van a atender necesariamente en la clínica Las Condes. Los que elegimos Pero son los que estamos en ISAPRE. Porque es lo mismo que pasa respecto de todos los derechos. Aquí lo importante es asegurar un piso mínimo. Por eso el Plan Universal. El Plan Universal lo que hace es establecer garantías, prestaciones sin discriminación de sexo, sin discriminación de existencias médicas y sin discriminación por edad. Por eso hay que votar a favor del 16. No. Cada uno dando su mensaje. Bueno, le queremos agradecer a Tomás Jordán, a Jorge Barrera por este intenso debate sobre algo tan importante como el derecho a la salud en la propuesta constitucional. Y se acerca, ya no queda nada para el 17 de diciembre, el día del plebiscito por una eventual nueva constitución. Por eso 24horas.cl pone a disposición de la ciudadanía el texto final y completo de la propuesta de nueva constitución para que usted lo conozca de la forma que quiera, de la forma ordenada, simple y además en una plataforma de diseño amistoso que puede leerla cuando y donde quiera. Revisa el texto propuesto entonces por el Consejo Constitucional en 24horas.cl y aquí en el QR que está saliendo en pantalla. Que tengan una muy buena tarde. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias, y nos vemos en un próximo 24 debates. Maestro. Veinticuatro debates.